Iniciamos la maqueta recreando los fosfolípidos, ya que, como saben, la membrana de la bicapa lipídica contiene dos capas de fosfolípidos. Para esto se utilizó bolas de espuma flex como las cabezas y limpiapipas como las colas de ácidos grasos insaturados. También se pintó y se forró las cabezas con foamy moldeable. Continuamos haciendo muchos más de estos fosfolípidos, ya que sabemos que la bicapa lipídica consta de muchos de estos. Y para tener la uniformidad característica de la bicapa lipídica, utilizamos bolas de espuma flex número 3. La bicapa lipídica consta de aún más partes, como es la proteína integral, para la cual utilizamos porcelana fría, foamix moldeable y espuma flex como su base. Aquí estamos uniendo ya los fosfolípidos para crear la primera capa de la bicapa lipídica, utilizando silicón y uniendo cada una de estas para tener la parte hidrofóbica e hidrofílica en cada una de estas. Aquí continuamos con la unión de fosfolípidos. Aquí continuamos investigando y haciendo diferentes sustancias que van a pasar por la membrana lipídica. Aquí utilizamos hilo de nylon para que las sustancias parezca que flotan en la bicapa lipídica, para que tenga un toque más realista. En una plancha de espuma flex negro utilizamos palos de chuzo atravesando esta plancha para dar un soporte y estabilidad a la capa de lípidos. Para la parte de arriba hicimos lo mismo, solo que la parte de las colas de los ácidos insaturados miraban hacia abajo. El proceso se continuó con las proteínas globulares y glucoproteínas. Buenos días. En este video hablaremos acerca del transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Vamos a tener la membrana celular, que va a ser una bicapa lipídica que va a estar formada por dos capas de fosfolípidos. Esta membrana va a tener dos partes, una hidrofóbica como una hidrofílica. Las cabezas de los fosfolípidos por lo general son hidrofóbicas, mientras que las colas de los fosfolípidos son hidrofílicas. Las cabezas van a ser conocidas como el medio externo y las colas como el medio interno. Además, también vamos a tener el líquido intracelular en el medio interno y el líquido extracelular en el medio externo. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y de los alcoholes es elevada, de modo que todas estas sustancias pueden disolverse directamente en la bicapa lipídica. La velocidad de difusión de cada una de estas sustancias a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo en el que las moléculas específicas atraviesan la membrana celular con la ayuda de proteínas especializadas, sin que sea necesario un aporte directo de energía. Permite el transporte eficiente de sustancias hidrofílicas o de gran tamaño que no pueden atravesar la membrana por difusión simple. Aquí encontramos dos proteínas que nos ayudarán, que son las proteínas de canal y las proteínas transportadoras de carriera. Las de canal forman poros hidrofílicos a través de la membrana, permitiendo así el paso de iones u otras moléculas pequeñas. Estos son altamente selectivas, cada canal permite el paso de un tipo específico de ion o molécula. Pueden estar reguladas por señales específicas como voltaje, ligandos o estímulos mecánicos. Aquí encontramos a los iones de sodio, potasio, calcio y cloro. Por ejemplo, en los músculos, en los canales de calcio para la contracción. De la misma forma, observamos a la proteína transportadora o de carrier. Esta se une específicamente a la molécula que transporta y sufre un cambio conformacional para moverla a través de la membrana.
Esta proteína cuenta con un mecanismo más lento que los canales debido a la necesidad de interacción directa con la molécula. Por ejemplo, el transportador de GLUT4 que facilita la entrada de glucosa en las células musculares y adiposas. Ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración de soluto a una de mayor concentración. La membrana actúa como un filtro muy fino que separa dos soluciones con diferentes concentraciones de una sustancia. Por ejemplo, sal. El agua se moverá a través de esta membrana desde la solución más diluida, menos sal, hasta la solución más concentrada, más sal, para tratar de equilibrar ambas concentraciones. El transporte activo es el movimiento de moléculas o iones a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Para esto utiliza energía en forma de ATP. El transporte activo primario utiliza directamente ATP para impulsar el transporte. De igual manera utiliza proteínas que se caracterizan por ser bombas. Se unen los iones de sodio y se fosforila la proteína con un grupo fosfato de ATP. Se libera la energía y se cambia de forma la proteína. Se liberan 3 iones de sodio y luego se unen 2 moléculas de potasio. Pierde la fosforilación y esto causa que se cambie la forma de la proteína para liberar el potasio. En la bomba de calcio, primero se libera un hidrógeno e ingresa una molécula de calcio, luego llega el ATP y fosforila la proteína, haciendo que esta cambie su vía permeable hacia el líquido extracelular para que la molécula de calcio se libere hacia el exterior. Luego de esto ingresa un hidrógeno y el fosfato se libera de la proteína, haciendo que ésta cambie su vía permeable hacia el líquido intracelular. En el transporte activo secundario se usa la energía almacenada en gradientes iónicos creados por el transporte primario. Aquí vamos a utilizar proteínas sin porte para el cotransporte y proteínas antiporte para el contratransporte. En el cotransporte tenemos que ambas moléculas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, una molécula de sodio entra desde el espacio extracelular hacia el intracelular siguiendo su gradiente de concentración, mientras que la otra molécula, por ejemplo puede ser glucosa, también entra al espacio intracelular aprovechando el gradiente de sodio. En el contratransporte tenemos que las moléculas se mueven en direcciones opuestas. Una molécula de sodio entra al espacio intracelular siguiendo su gradiente de concentración, mientras que la otra molécula, que puede ser de hidrógeno, sale del espacio intracelular hacia el extracelular en contra de su gradiente de concentración.